ciudades, es decir, Los Cabos y La Paz. En La Paz hay una planta que genera bastante contaminación para la ciudad de La Paz. ¿Esta cerraría? Se van a sustituir algunas de las de combustión interna. Se iba a plantear una planta más grande de combustión interna y ahora esa va a ser más pequeña y se va a sustituir con solar. Toda esta energía que se genera va para todo Baja California Sur, que es un sistema prácticamente aislado. Tiene que estar en un lugar donde no le afecten los huracanes. Yo también les decía el otro día, ¿por qué no la ponen cerca de tal ciudad? Y me decían, no, pues hay que cuidar que los huracanes no lleguen. Entonces, por eso están ubicando en los lugares donde pueda tener menos afectación por un huracán. Gracias, presidente. Sí. En pocas palabras, es en sustitución de planta de diésel, estas plantas solares. O sea, en vez de que haya una planta de diésel nueva, va a ser una pequeñita de diésel y la mayor parte solar. Sí. Acá. Luego voy atrás si quieres. Hola, buenos días. José Leveña de Publimetro. En principio, sobre la construcción de las plantas, comentaban que generarán entre 50 a 100 megawatts. ¿En cuánto tiempo es esta generación? Si es por día, por las 11 horas que estará en funcionamiento. Si esta cifra satisface la creciente demanda de electricidad y cuál sería el impacto ambiental, porque entiendo que bueno, a la hora de generar electricidad no es contaminante, pero necesita agua, necesita algunos químicos y desalinización. ¿Y cuál es la generación de empleos en esta planta? ¿Quieren comentar algo? Sí, con mucho gusto. Bueno, el objetivo de estas plantas, las dos plantas de 50 megawatts termosolares que se presentaron, que es una primera etapa, que después hay una segunda etapa donde habrá una más de 50 megawatts, va a ser descarbonizar el sistema eléctrico de Baja California Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto vamos a reducir sustantivamente el consumo de combustorio, que por ejemplo afecta mucho la ciudad de La Paz, y también el consumo de diésel. Y también va a haber una reducción más pequeña de gas natural. Esto va a traer consigo pues, un aire más limpio. Vamos también a mitigar gases de efecto invernadero de una manera importante, y está previsto que las dos primeras plantas entren en funcionamiento comercial antes del año del 2030 o a inicios del año 2030, y esperamos que la tercera también lo pueda hacer, pero eso todavía estamos analizando esa posibilidad. Gracias. ¿Y en generación de empleos? Generación de empleos, pues va a ser muy interesante, porque esta planta, entre otras cosas, exige un campo de helióstatos. Este campo de helióstatos, hay un estudio que hizo el Instituto de Energías Renovables hace ya pocos años, donde mostraba que estos helióstatos se podían crear aquí en México, ¿sí? Entonces, eso podría traer aparejado un contenido nacional muy alto, que podría ser del orden del 60% inclusive, y que esos helióstatos se podrían construir también aquí en el país. Hay una componente de obra civil que por supuesto será hecha aquí en México. La Torre Central, que es una construcción también muy importante, que como les decía puede medir más de 100 metros, también se va a hacer con material de acá. Y lo que sí tendríamos tal vez que importar pues es la turbina de vapor, ¿no? Como se hace para otras plantas termoeléctricas. Pero el contenido nacional y la creación de empleo sí sería muy alto. Gracias. Presidenta, en otro tema, teniendo en cuenta que ayer comenzaron sus spots y hablaba de justicia social y de salud para todos,
Internacionalmente, el canciller alemán Friedrich Merz y también el primer ministro francés hablaron ayer de una crisis del estado del bienestar, que se estaba acabando el estado del bienestar. Parece que en México camina en otro rumbo, camina en la fusión del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar. Pero, ¿qué tendrá que hacer el gobierno para que no llegue al punto de países como Alemania o Francia que ya hablan de ese colapso? No sé por qué, no escuché la declaración, voy a buscarla, de Alemania y Francia. Durante todo el periodo neoliberal, una de las máximas era que lo privado era mejor que lo público, que todo debía privatizarse. El extremo pues es Argentina, ¿no? Donde es todo, absolutamente todo. Ahora es una visión de que lo que es público se corrompe, es como si lo privado no se corrompiera, ¿no? Se corrompe, es ineficiente, el gobierno es incapaz de desarrollar un sistema de salud, educación, es incapaz de producir petróleo, electricidad, todo debe ser privado. Y la manera de reducir la pobreza o la desigualdad, pues el mercado se encarga. El mercado es la mejor forma de distribuir los recursos. Esa era la visión neoliberal, sin ponerle todo lo adicional, que ocurrió en muchos países, pero en México es ejemplo de la corrupción asociada con las privatizaciones, que es una barbaridad. Ya el colmo fue el FOBAPROA, ¿no? Nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que el pueblo de México tiene derechos. Y los derechos solo pueden cumplirse, particularmente en la educación y en la salud, cuando los provee el Estado. Esa es una visión nuestra. No quiere decir que no haya salud privada o que no haya educación privada. Sí, está bien. Pero el Estado tiene la obligación de proveer la mejor educación de todas, con una visión humanista, y el mejor acceso a la salud de todos. Porque aunque hablen del seguro popular y de todo lo que hablan, lo cierto es que todo el proceso de privatización generó una enorme desigualdad y pobreza en nuestro pueblo. Entonces, nuestra visión es que el Estado debe dar educación desde la inicial hasta el posgrado, gratuita y de calidad. Y que el acceso a la salud igual debe ser gratuito y de calidad. ¿Cuáles son los sistemas de salud en México? Pública. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos recursos vienen de la patronal, que antes se llamaba, de los empleadores, del trabajador y del gobierno, que en realidad son recursos públicos que vienen de los impuestos de la gente. El ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado, cuyos recursos vienen del trabajador y del Estado. Y el IMSS Bienestar, para todos aquellos que no tienen seguridad social y que tienen derecho a una salud pública de calidad gratuita. Y somos perseverantes en ese pensamiento y en esa decisión. Entonces, estamos mejorando el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Y nuestra visión es que estos tres sistemas constituyan un sistema único de salud pública, en donde cada mexicano y mexicana pueda ir a cualquiera de los sistemas independientemente de su afiliación. Y hacia allá vamos. Eso constituye parte de lo que se llama el estado de bienestar. ¿Por qué nosotros le pusimos bienestar? Cuarta transformación tiene que ver con bienestar para el pueblo de México. ¿Por qué nuestros programas llevan el nombre de bienestar?
porque nuestra visión es que cualquier mexicano o mexicana debe vivir con bienestar y que el Estado debe proveer ese estado de bienestar. Además de otras acciones que tienen que ver con el bienestar de la gente, pero tienen que ver con un impulso de una política, como el salario mínimo, el aumento al salario mínimo. Entonces, México va en ese sentido y por eso hay una reducción de la pobreza y una reducción de la desigualdad. Y por eso la gente quiere a la Cuarta Transformación, pues porque recibe beneficios directos y otros derechos sociales que antes no había, no solo educación y salud, sino pensión universal. Si uno lo piensa, la pensión universal para el adulto mayor es un sistema de seguridad social, es un estado de bienestar, porque quiere decir que todo mexicano y mexicana tiene derecho a una pensión, por lo menos alimentaria, que le alcance para la canasta básica. A una pareja, pues el doble, 12,000 pesos se reciben bimestralmente. O las becas, que todo estudiante tenga una beca si va a educación pública. Entonces esa es nuestra visión y nuestra lucha de toda la vida. Ayer, por ejemplo, que presentamos lo del examen del Comipem, hoy vamos a presentar lo del Bachillerato Nacional con universidades públicas, instituciones de educación pública. Cuando yo tenía 15 años y entré al CCH Sur, la primera movilización en la que participé fue con el movimiento de rechazados, porque yo pude entrar al CCH, pero muchos jóvenes no pudieron entrar y siempre pensé, ¿cómo es posible que haya jóvenes que quieren estudiar la preparatoria y no tengan acceso a la preparatoria? Bueno, ahora pues nuestra visión es que no haya rechazados y que todos tengan, si así lo desean, el acceso a estudiar, y en ese camino vamos. Entonces esa es nuestra visión, esa es una de las esencias de la Cuarta Transformación, y lo que es increíble es que el recurso, ¿de dónde viene? La gran mayoría de ese recurso, de erradicar la corrupción. ¿Por qué antes no había programas de bienestar? ¿En qué se lo gastaban? También sería importante fomentar, en julio hubo récord histórico de afiliados al IMSS. También sería importante tratar de trabajar en reducir la informalidad en el país, que todavía sigue siendo muy amplia. Sí, estoy de acuerdo, pero hay otra informalidad que es esta, por ejemplo, de los repartidores, porque a veces piensa que la informalidad solo está en la persona que dignamente vende en la vía pública. Y digo dignamente porque luego también se estigmatiza mucho. Claro que tiene que haber orden, tiene que haber espacios para caminar, espacios para vender, pues tiene que haber un orden en una ciudad. Pero nadie hablaba de la informalidad de los repartidores de alimentos que no tenían acceso a la seguridad social y en realidad pues son parte de una empresa. Entonces eso es formalización. El outsourcing, desaparecer el outsourcing es formalización. No nada más la persona que dignamente vende la vía pública. Ya para terminar, en un tema internacional, en los medios internacionales, también en redes sociales, se está hablando mucho sobre Venezuela estos días, sobre una posible invasión al país. Ayer Díaz-Canel y Gustavo Petro se pronunciaron en contra de esta intervención. ¿Cuál es el posicionamiento de México en medio de esta tensión internacional? Y sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, y para ver en qué posición se queda México en este juego geopolítico. Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo
y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y en redes sociales, estos juegos que se están marcando demasiado, ¿no?, en pro y en contra de los gobiernos, pasa aquí en México, pasa en Venezuela y pasa también en Estados Unidos. ¿Cuál sería el llamado de la presidenta de México para evitar estas confrontaciones? ¿Cómo para evitar confrontaciones? Para evitar esas confrontaciones en las que hay argumentos, mucha desinformación sobre barcos en el Caribe, otros dicen que son petroleros. Bueno, pues tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos, pero las redes sociales pues, están hechas para el debate, ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, no sé cómo se llaman, son robots, pues, que están generando información y que no son personas de verdad que inflan algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido, ahora sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Okay, muchas gracias. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución. Muchas gracias. A ver, aquí. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Presidenta, en meses pasados se anunció la planta de cogeneración de electricidad que se va a construir en el complejo petroquímico La Cangrejera. Obviamente sabemos que esto va a llevar tiempo, va a llevar años en construirse. Sin embargo, queremos saber su viabilidad real, si se va a cubrir solamente la electricidad del complejo La Cangrejera o de los demás complejos petroquímicos que hay en Coatzacoalcos, y si va a cubrir también la electricidad de pueblos cercanos, porque el de Villa Allende es una localidad que constantemente sufre de problemas de electricidad. Y bueno, hace poco, la semana pasada que se habló, ya no se mencionó nada sobre La Cangrejera, aprovechando que está la secretaria y la directora general de la comisión. Está iniciando la planta de petroquímica ahí, estaba ya desde hace varios años sin operación y la está echando a andar Pemex Transformación, se llama, ¿verdad? Pemex Transformación Industrial, que en realidad ya es parte de un solo consejo, ¿no? Por cierto, estaba hablando y no acaba de decir, CFE ya es solamente una empresa, Eso que es algo extraordinario. Perdón, CFE, sí dije CFE, ¿verdad? CFE ya es una empresa solamente con un solo consejo de administración, que la habían dividido en Pemex Básica, Pemex no sé qué, Pemex Región quién sabe cuándo, CFE, perdón, CFE Región quién sabe qué, CFE, es que a Pemex también lo hicieron. Emilia con Luz Helena logra para robársela más fácil, que es de nuevo por eso la estaban dividiendo los mendigos corruptos, manteniendo su transparencia en la administración. Es algo muy bueno para la empresa. Bueno, en el caso de Pemex, perdón, es lo mismo, se está integrando y se están echando a andar las petroquímicas. Tiene que haber una inversión para la petroquímica, para que porque pues son plantas ya muy antiguas y está contemplado en el plan de Pemex. Ahí está contemplada la cogeneración. ¿Qué quiere decir la cogeneración? Con Jorge Islas estudiamos juntos física. Después él se fue de investigador al Instituto de Energías Renovables y yo me quedé en el Instituto de Ingeniería y colaboramos muchos años juntos como investigadores. Bueno, ¿qué es la cogeneración? La cogeneración es en una planta, una fábrica, requiere electricidad
y también requiere calor. Pero muchas de las plantas industriales, como una petroquímica, produce calor, también vapor, y ese vapor se puede desperdiciar o se puede aprovechar. ¿Cómo se puede aprovechar? Generando electricidad. Por eso se llama cogeneración, porque el vapor de una industria se aprovecha para generar electricidad. Y esa idea se ha tenido desde hace muchos años en Pemex. ¿Por qué no se ha hecho? Ahora sí la tiene la planta de cogeneración, la tiene la refinería Olmeca. Ahí Rociona le puso mucho énfasis para que tuviera su planta de cogeneración. En otras no se